Buenos días, gente. Voy a abrir una sección nueva en este canal. En ella voy a incluir cosas que me suceden en el día a día, anécdotas frescas, como digo en el título, pero con la particularidad de que, bueno, pues son cosas que son parte de mis vivencias, de lo que podría llamar coloquialmente o hablando a nivel de calle, pues mi chamanismo de a pie. Chamanismo de a pie quiere decir que, bueno, pues que como ya he dicho en varios vídeos, yo no he aprendido con ningún maestro vivo humano, no he tenido pues esas circunstancias de poder ir a aprender con nadie, tampoco he encontrado una persona que pueda orientarme o ayudarme pues con la cantidad de diversidad que llega hasta mí desde diferentes direcciones, fuerzas y conciencias planetarias y de todo tipo. Así que bueno, esta será una sección dedicada a esta clase de anécdotas. He sentido como un llamado a compartir cosas de estas, a contar algunas cosas que me suceden, y quiero contar, para estrenarla, algo que me acaba de suceder ahora mismo. Así se verá que lo que son anécdotas frescas quiere decir recién sacaditas del horno. Y bueno, pues hoy me he puesto a descansar porque, aunque no lo parezca, bueno, supongo que la gente que hace contenido para las redes sociales o para internet ya sabe que es muy cansado todo el tema de editar vídeos. Y eso que yo no soy una profesional, pero bueno, a mí hablar no me cuesta nada. Puedo estar hablando horas y horas porque siempre tengo cosas que contar, o si no, pues me pongo a disposición del gran espíritu, por así decirlo, de Dios o del Creador, y siempre va a haber algo desde alguna parte tratando de expresarse. Porque vivimos en un planeta donde el 90% de lo que existe y de los seres vivientes no están siendo escuchados. Pausa dramática. El 90% de los seres vivientes y de los seres que existen no están siendo escuchados por el ser humano. Así que siempre hay algo queriendo hablar o queriendo expresarse y yendo a ver si quién lo puede escuchar. Así que en ese sentido no tengo miedo de quedarme sin contenido, o sea, sin cosas que decir. Tal cosa no pasa por mi cabeza. Más bien lo que tengo que aprender es a lidiar con la inmensidad de datos y de información que llega hasta mí. Bueno, como decía, estaba muy cansada, me he puesto a descansar y digo, bueno, voy a retirarme un ratito, y tenía la oportunidad de estar tumbada en la cama y de irme a la profundidad, dejar la habitación oscura, en penumbra, taparme los oídos. Es mi método favorito cuando estoy cansada, y lo mejor que puedo hacer es aislarme para conectar. Pues así de paso empiezo a mencionar y a decir, para los que tengan curiosidad o estén interesados de cuál es mi método, entre comillas, mi método es el no método, o sea, es decir, la desnudez, el quitarme estímulos. Para ir a la profundidad, bueno, a veces sí que utilizo algo de música o alguna clase de cosa o paseo o no sé qué, pero en general es quitar estímulos para que pueda aflorar lo que está en el interior. Es mi manera. Oscuridad, pues eso, quietud, penumbra, desastre de todos los relojes, en fin. Bueno, pues nada, que me he retirado un ratito de nada, un ratito, antes de ponerme a hacer cosas de tareas que tengo que hacer de mi vida cotidiana, tareas normales, de la gente normal y corriente que hace todo el mundo, y eso. Y bueno, pues he alcanzado cierto punto de relajación, de profundidad, he notado cómo mi cuerpo se iba aflojando, digo, ¡ay, qué bien! Y bueno, me he empezado a sentir así, como relajada, tal cual. Y en esto, que bueno, he tenido un par de comunicaciones. O sea, bueno, han venido un par de cosas a hablar conmigo. Una la voy a dejar para otro vídeo, porque han venido unos seres o entidades que tienen que ver con lo que cuento en la clase 9 y que llamo allí poderes mafiosos o poderes corrompidos. Bueno, ya era raro que no apareciera alguno a venir a decirme algo, por haberlos mencionado. Porque cuando hice el vídeo lo pensé, dije, ya verás, te estás metiendo en un lío porque estás mencionando a estos y van a venir a darte la réplica, justo. Pero bueno, me dijeron algo que me dejó pensando,
lo dejo para otro rato. Pero bueno, pues luego ya me he tratado de ir más a la profundidad. De hecho, pues he estado enfocando las diferentes tensiones y dolores que afloraban en mi cuerpo, porque pues estos poderes no me producen las sensaciones que describo en el vídeo aquel, creo que es la clase 3, de Anubis y Miguel y el cuerpo humano. O sea, yo cuando estoy sintiendo o escuchando los poderes que yo llamo mafiosos o corrompidos, normalmente mi cuerpo manifiesta sensaciones difíciles. Dolores, tensiones, falta de energía, problemas. En definitiva, problemas. Así que he estado enfocando todo eso, pero he notado pues como un movimiento energético, como cierta liberación y bueno, he notado una mejoría en mi estado físico. Así que no esperaba nada más y simplemente estaba quedándome un rato más para permitir a mi cuerpo procesar y regresar a su estado, digamos, mejor. Y en esto que visualmente he tenido la imagen de unos aborígenes de Australia. Vaya, aborígenes. Hacía mucho tiempo que no los sentía o soñaba, porque alguna vez sí aparecen en mis sueños. Pero hacía meses, bastantes meses que no aparecían. Entonces, bueno, me han venido así a la mente y he tenido la nítida sensación de que eran espíritus de allí, no sé si de vivos o de muertos. No sé ni siquiera si llamarlos muertos es adecuado, porque yo qué sé, pues pueden ser espíritus de personas que vivieron allí, pero que a lo mejor, pues, bueno, no estaba teniendo una mala sensación. Es decir, a veces lo que llamamos muertos, pues, tienen problemas o vienen a pedir ayuda. Es en este sentido que digo que no sé si llamarlos muertos. Porque, en primer lugar, no sé si están vivos ahora mismo, y no sé si he visto en mi mente la imagen de aborígenes que actualmente están vivos y yo que sé, han salido o sea, se han proyectado astralmente, como dicen en Occidente, y han venido a verme, o si fueron, pues esos aborígenes que vivieron allí, pero que se encuentran bien, porque no venían a quejarse, no venían a pedirme ayuda, venían a prestármela. Vaya, digo, bueno, venían con un mensaje, amistosamente. Y son de pocas palabras normalmente. O sea, o por lo menos mi mente no lo traduce como un largo discurso. Pero me estaban mostrando la imagen de un boomerang, de sus boomerangs. Y me decían, o sea, con gestos me estaban diciendo algo de el boomerang. Y yo, ¿el boomerang? ¿Qué boomerang? Yo no tengo ningún boomerang, no he usado un boomerang en mi vida. Entonces, así como telepáticamente me comunicaron que tenía que pedir de vuelta todos mis boomerang. Y yo, ¿cómo? ¿Qué me están hablando? Yo nunca he usado boomerang. Bueno, entonces se desplegó en mi mente el contenido. Es decir, a veces los espíritus te dan información en forma de un pack condensado, ¿no? Como cuando te descargas algo de internet y te viene comprimido. Y tú tienes que descomprimir esa carpeta y entonces se despliega todo un asunto. Pues igual. A través de lo del boomerang y de su presencia me estaban comunicando toda una enseñanza. Esa es la palabra, enseñanza. Enseñanza. Lo vuelvo a decir, enseñanza. Aborígenes de Australia dándome una enseñanza. Espíritus de aborígenes. Vale. Así que bueno, ¿cuál era su enseñanza? Se me desplegó. Resulta que desde que yo empecé a escuchar a mis guías y desde que los ángeles me dijeron vete a internet, abre blogs y empieza a hablar de las diferentes fuerzas sagradas que te acompañan, porque esto tienes que darlo al mundo, tienes que compartirlo, pues yo empecé lo que se diría una vida pues de cara al exterior, de comunicadora y bueno, pues contando cosas. De eso hace muchísimos años, porque el primer blog que abrí en internet pues fue en el año... Creo que en el 2006 o en el 2007, ya no estoy segura. Bueno, de eso hace mucho tiempo. Los blogs se multiplicaron. Como saben algunas pocas personas que me conocen, llegaron a ser más de 15 a la vez, simultáneos. Porque cada blog recogía una línea de consciencia diferente. Estaban los maestros arbóreos, estaba Anubis, estaban los ángeles, había todo un blog sobre temas de maternidad.
había otro blog acerca de cosas de las abuelas primeras, había otro blog acerca de historias que me llegaban desde la Tierra, desde el planeta, o sea, desde las memorias, ¿no? Cosas antiguas que afloraban. En fin, yo qué sé, he perdido la cuenta de espíritus de la naturaleza. Bueno, si me pongo a pensar, uno también sobre el fuego, otro sobre el tema del agua, otro... Bueno, yo iba haciendo blogs, me iban brotando como las ramas. Y luego de eso, pues empecé a escribir libros. El primero que escribí, bueno, sobre eso hablaré algún día, porque si me pongo a hablar ahora de mi faceta escritora, pues no acabo. Y desdibujo la enseñanza de los aborígenes. Y quería hacer, además, vídeos cortos. Así que, mujer, céntrate. En resumen, que llevo muchos años compartiendo cosas con la gente. Y al cabo del tiempo, pues es mucha gente la que ha estado en contacto conmigo y yo he interactuado con muchísimas personas. También hubo una etapa en la que hacía sesiones corporales, es decir, yo atendía a las personas que venían a verme y les ponía la mano en el cuerpo, trataba de escuchar su cuerpo, daba voz a su interior, a sus órganos, sus huesos, lo que hiciera falta, sus guías. Es decir, bueno, relaciones. Y con todas estas relaciones yo he compartido. También a través de escrito. He sido durante años la mujer que escribe emails. He escrito emails a quién sabe cuánta gente, contándoles cosas que desde el mundo sagrado muchas veces se me decía, esto lo tienes que contar. Busca a quién contarle esto hay que decirlo. Bueno, entonces yo he ido haciendo todo esto. ¿Y qué me mostraba el aborigen? Que yo siempre he estado trabajando con una serie de dones y de poderes espirituales que se me han dado desde el cielo, desde el Creador, vamos a decir. No vamos a decir desde el cielo porque el Creador también está en la tierra. Así que me decían, esto es como o sea, nuestros boomerangs son nuestra herramienta. Me decían, los boomerangs nos servían, o sea, en su enseñanza me estaban mostrando que los boomerangs eran pues como una extensión del ser de los aborígenes que les servían para muchas cosas, pero eran herramientas, poderes, dones que tú lo lanzas, eso realiza un trabajo, una misión, o sea, puede servirte para cazar, puede servirte para golpear algo, puede servirte para 1000 cosas, pero el boomerang vuelve a ti y no lo pierdes normalmente. O vas a recuperarlo tú, trabajas en la creación de tu boomerang, lo elaboras, le das forma, lo lanzas, eso hace un trabajo y vuelve. Entonces esa era la metáfora que me traían para hablarme de poderes espirituales, dones espirituales que yo recibí del Creador, en los cuales trabajé, los elaboré, les di forma, los lancé al mundo, no para matar a alguien ni para darle un tastrazo en la cabeza y dejarlo cao, bueno, a veces sí, para sacudir ideas, pero quiero decir, sí para mover la realidad, para hacer cosas, para sembrar muchas veces, para dejar un rastro, para marcar líneas de movimiento, para desatascar. A veces había una red de energía atascada en un sitio, ¡zas!, lanzas algo y luego eso ya no queda igual. Bueno, en fin, era su metáfora. ¿Y qué me pasaba? Me decían, bueno, ha habido algunos de tus boomerangs que nunca han regresado a ti. Hay gente que ve pasar ese boomerang o lo ve actuar en su campo de acción y dice, uy, qué bueno es esto, me lo quedo. Yo también lo quiero. Y en vez de trabajar en sus propios boomerangs y en vez de despejar su campo para recibir del Creador sus propios dones, porque el Creador le da a todo el mundo. O sea, el Creador no es injusto. Si algo tiene el Creador es justicia. Entonces, justicia quiere decir que a todos nos dan cosas. Pero hay gente que no está en contacto con sus propios dones y con sus propios poderes espirituales. O no los ha trabajado todavía, no los tiene claros, o le da pereza. Le da pereza trabajarlos y elaborarlos, o simplemente es que es envidioso. O sea, bueno, que la envidia es una cosa muy humana, que se da hasta entre primates. De que, bueno, lo que decía en un vídeo, mira, pues si este ha conseguido plátanos y yo no, pues yo le robo los plátanos. Bueno, eso no debería ser, pero sucede. O sea, quiero decir, no debería ser, que deberíamos ser pues, más educados, más respetuosos, y pues es más fácil preguntarle al otro primate, oye, ¿dónde has conseguido esos plátanos que tienen muy buena pinta? Yo también quiero comer. ¿Me das uno? O bueno, me dices dónde están y yo voy. Y bueno, entonces se habla. Se habla y se comparte civilizadamente, pero pues hay gente que no. Hay gente que le debe haber ido tan mal en la vida con todo esto de pedir permiso, hablar o compartir, que no te dice nada y se queda con lo tuyo.
Entonces, esto es lo que me estaban mostrando o comunicando los aborígenes, que a lo largo de todos estos años, desde el año 2007 en ahora, he perdido unas cuantas cosas que el Creador me dio, que son dones y poderes que tenían que estar conmigo, pero alguien se los quedó. Claro, me decían, no, si la gente tonta no es, ¿sabes? Porque tú cuando hablas de muertos, de demonios, de poderes mafiosos, de no sé qué, de nadar con las cosas corrompidas, porque te metes en unos líos que no sé qué, que si tal, que si cual... No, con eso no se lo suelen quedar. Porque, bueno, todo lo que está podrido, gusanoso, gusaniento, asqueroso y maloliente, que te lo quedes tú. Que te lo quedes tú. Pero cuando te dicen, comparte no sé qué, y empiezas a hablar de ciertas cosas brillantes y magníficas que te han pasado, y empiezas a hablar de no sé qué ángeles y de no sé qué cosas, o cuando muestras que tienes un don o una fuerza o un poder espiritual que parece un arma interesante, un arma eficaz y poderosa. Ah, amiga, eso es harina de otro costal. Eso sí que lo quiere la gente. Entonces, bueno, no es que me haya pasado todas las veces, pero me han dicho, sin dar nombres, sin entrar en hacer un escrutinio, porque entiendes, son muchos años y además esto no trata acerca de ponerse a buscar a culpables. Tú no necesitas buscar a culpables, Dios sabe quién es cada quien. Tú lo único que tienes que hacer es que, como esos dones y esos poderes son tuyos de serie que te los dio el Creador, están en tu legitimidad. O sea, son tuyos para ti. Si tú los llamas, si tú verbalizas en voz alta y dices que vuelvan a mí y lo dices adecuadamente todo y dices que todos los dones y poderes que me dio el Creador para mí, para mi trabajo en la tierra, para el desempeño de mi misión espiritual en la tierra, para mi defensa, para mi sostén, para mi protección, para poder abrir caminos, para poder sembrar cosas, para poder comunicarme con la gente, para poderme relacionar, que todos esos dones y poderes que en algunos casos se los ha quedado alguna persona o algunas entidades, porque a veces han sido entidades espirituales y no personas, que estaban por ahí, que vuelvan a mí. Pues si tú dices eso, me decían los aborígenes, si tú dices eso, va a suceder porque son tuyos. Y porque estamos hablando de energía, y esa energía viene del Creador. Entonces, es decir, la única cosa que puede estar fallando aquí es tu conciencia. Es como tú has ido por el campo, has ido lanzando boomerangs y no te has dado cuenta de que no volvían a ti porque ni siquiera nadie te enseñó nunca. Nunca nadie te explicó que cuando sales al campo a trabajar con una misión, sea de un guía espiritual, lo que sea, pero que al final y en última instancia viene del Creador, tienes que regresar a tu casa con tus armas, con tus dones y tus poderes en la mano. No puedes haberlos dejado por ahí tirados o haber permitido que otros se los queden. Hombre, a veces sí, puedes perder algo y lo pierdes, pero te tienes que dar cuenta. No puede ser esta inconsciencia, pero claro, no es tu culpa. ¿Quién te ha enseñado? Nadie te ha enseñado. ¿Nadie te ha enseñado? Bueno, porque no te han enseñado los aborígenes, porque si hubieras estado aprendiendo con nosotros, pues esto era la lección número 1. O sea, lección número 1 casi que para niños y niñas. O sea, la primera cosa que hacemos con nuestros niños y niñas, o que hacíamos, era ir con ellos al campo y, claro, pues enseñarles cómo tener y cuidar sus armas y sus herramientas. Y todo lo que usas te lo has de recuperar, que te ha costado mucho trabajo desarrollar eso. O sea, Dios te da dones y te da energía y te da poderes, pero luego tú has estado elaborándolo, le has estado metiendo horas de trabajo, de perfilar, de matizar, de no sé qué, de aprender a manejar esa energía, de saberla reconocer, de trabajar a veces con relaciones con diálogo, con entidades y tal, para poder más o menos actuar en sinergia con eso, con aquello. Entonces, ¿qué? Vas y se te lo quedan por ahí y vuelves a casa y cada vez tienes menos cosas. Y entonces tienes que volver a trabajar, tienes que volver a hacer. Dios te vuelve a dar cosas, pero claro, es un desgaste continuo. ¿Me explico? Porque vas perdiendo. Entonces, bueno, me he quedado así, pensando, digo, vaya. O sea, se me ha hecho como una claridad, digo, ¿esto pasa de verdad? Sí, bueno, la respuesta era obvia, claro que pasa, ¿y por qué no va a pasar? Si pasa en la naturaleza,
Por ejemplo, con el ejemplo de los simios. Si pasa con la naturaleza, ¿por qué no va a pasar en el plano espiritual? Que resulta que también tiene unas leyes, vamos, por no decir iguales, muy parecidas a las de la naturaleza. Entonces, bueno, me he quedado así y digo, vaya, me he sentido un poco como una niña ignorante que está siendo regañada, y no me estaban regañando. Entonces, bueno, los aborígenes o los espíritus de los aborígenes me han dicho que claro, que sí, que por eso me estaban dando su enseñanza, que no era para venir a culpabilizarme ni hacerme sentir como una mierda, vamos, perdón por la palabrota. O sea, era para que yo aprendiera y para que hiciera ese ejercicio y para que de ahora en adelante y a partir de ahora tuviera una conciencia de que el trabajo espiritual en el mundo se desarrolla con dones y con poderes que el Creador te da, pero que tú los moldeas para que sean como herramientas y que tienen que volver a ti como el boomerang. Fíjate que es que ahí me he quedado pensando, digo, mira, en mi cultura occidental estamos tan despistados que cuando te hablan del efecto boomerang, todo es negativo. Solo te hablan de lo malo. O sea, cuando te hablan del efecto boomerang es una expresión verbal para querer decir, ten cuidado con lo que lanzas ahí porque todo lo malo vuelve. O sea, se presupone que el efecto boomerang es que te viene algo malo, como el karma, ¿no? El karma malo. No hay ese concepto de herramienta útil, de que te puede servir para más cosas. Incluso para hacer caer piñas de los árboles, una fruta, ¡pum! No sé qué decir, ¿sabes? O sea, es decir que, bueno, el boomerang como símbolo de herramienta espiritual, no necesariamente un arma, sino como símbolo de tu acción espiritual en el mundo. Bueno, me he quedado pillada, como dicen en España, con la metáfora. Digo, esto tiene mucha miga. Después he hecho el ejercicio. O sea, hace un rato he hecho el ejercicio simplemente como para probar. Le he dado el crédito, la enseñanza me ha parecido clara, útil y coherente con la orientación de mis guías. Y bueno, he ido elaborando las frases que yo iba a decir, pues para poderlo decir todo del modo más adecuado posible. Y ahora os cuento un poco el resultado, sin decir qué cosas concretas he visto. O sea, como parte también del ejercicio de reflexión y de toma de conciencia de que mi propia palabra puede ser como un boomerang. O sea, yo lanzo ahora un mensaje que a su vez me han compartido los aborígenes. Los aborígenes, su espíritu ha recuperado su palabra, es decir, no han perdido nada por el hecho de hablar conmigo. Y yo ahora con mi palabra voy a hacer lo mismo. Lanzo esto a internet para que lo oigan mis seguidores, pero no quiero perder nada en el proceso. Entonces, bueno, voy a tratar de ser más cuidadosa y al mismo tiempo voy a decir, para que se entienda mejor la idea del boomerang como herramienta del trabajo espiritual en el mundo, que cuando he hecho el ejercicio me han llegado visualmente, incluso en una sensación de masa energética, de 4 cosas diferentes que yo había perdido. Perdido porque no me di cuenta ni siquiera de que las tenía o de que pues eso se quedaba por ahí, que no lo recuperaba, o perdido pues porque alguien vio eso y dijo, me lo quedo. Y pues ante mi inconsciencia, pues yo no me di cuenta que esa energía se quedaba por ahí, que alguien de algún modo se la apropiaba. Entonces, 4 objetos diferentes, simbólicos, ¿vale? No voy a decir qué símbolos son, solo voy a decir 2 eran armas, una en mi derecha y otra en mi izquierda. Se supone que eso se perdió. También lo digo, los objetos simbólicos que simbolizaban armas, yo nunca había pensado en eso. Ha sido curioso, porque he hecho el ejercicio y digo, anda, mira, yo tuve esto en alguna ocasión, pues no me había dado cuenta. Pues mira, lo tuve y lo perdí, porque se vio por ahí y alguna entidad
o alguna sombra de alguien, porque también puede ser que a veces alguna persona, algún lector o alguien, alguna sombra de alguna persona que no sea ni siquiera consciente, bueno, se lo quedó. Pues 2 armas. Y las otras 2 cosas no eran armas, sino que venían en forma de metáfora de alimento y semillas. ¿Por qué? Porque sí que me llegó a través del mensaje de los aborígenes que parte de mi labor en el mundo tenía que ver con sembrar y con dar cosas que sirvan de nutrición espiritual a las personas que me leen o que me siguen o que me escuchan. Que tiene mucho que ver con la creación de este canal también, porque es como decir, bueno, se me pone como una misión espiritual, por así decirlo, de vete y da, pero fíjate qué simbólico y qué equilibrado es que me salieran 2 alimentos y 2 armas perdidos. O sea, perdidos quiere decir, pues que eso se me quedó por ahí, que yo qué sé. Entonces, bueno, lo cuento pues simplemente para esto, para dar como una mayor comprensión de qué es lo que estaban queriendo comunicarme los aborígenes, porque pienso que esto puede hacerse extensivo a otras personas, y yo estoy en relación con personas también que trabajan a veces en el mundo de las terapias o que tienen un compromiso espiritual X, que tratan de difundir luz en el mundo de un modo u otro, luz, conciencia. Bueno, entonces pienso que esta enseñanza es útil para más personas que yo. Además, si no, no se me estaría diciendo dilo y compártelo hoy. Y bueno, pues eso es lo que quería contar, que al final he estado media hora hablando casi y quería hacerlo más breve. Pero bueno, igual no está de más compartirlo así de largo para que también sea un acto de honrar la sabiduría indígena de pueblos tan desprestigiados en Occidente como los aborígenes. Que vale, yo no pretendo haberlos conocido porque ya veis, yo vivo en España, en un pueblo, jamás en mi vida he ido a Australia. No voy a pretender saber más que nadie de lo que son las tradiciones espirituales aborígenes. Hablo desde la ignorancia más absoluta. Solo me limito a contar anécdotas interiores de lo que llamo mi chamanismo de a pie, de cómo me habla el espíritu, por así decirlo. Y hoy ha sido a través de unos espíritus aborígenes. Un psicólogo occidental tal vez diría que es mi mente, que simboliza así pues determinadas cosas y que me los he imaginado, o que es una elaboración de mi mente para representar no sé qué, que en realidad los espíritus de los aborígenes pues que nunca han venido a verme, nunca han venido a hablarme de boomerangs, ni nunca me han dado un consejo que es a su vez un ejercicio para poner en práctica y recuperar parte de los dones y del poder que el Creador me dio para elaborar y para desarrollar mi misión espiritual en el mundo. Así que bueno, yo quiero comentar esto también de la psicología para que sepan que sé que esa interpretación la tengo como posibilidad, pero no me gusta demasiado. No me gusta demasiado, no por nada, sino porque me parece un poco inútil. O sea, es decir, ¿a mí de qué me sirve? Me sirve más la otra. ¿Por qué? Porque la otra me ayuda a sentirme hermana de todos los pueblos de la tierra. Y entonces eso pienso que es un bien. Aunque, al mismo tiempo, siguiendo la estela anubísica de Anubis el detective, tampoco voy a precipitar conclusiones y voy a afirmar tajantemente que de verdad he estado en contacto con espíritus aborígenes. Digamos, es mi mejor hipótesis. Es la mejor hipótesis porque encaja más con los hechos y con la enseñanza que me vienen dando mis guías espirituales y con lo que pienso desde mi humilde punto de vista, que es el deseo que tiene el Creador. Que nos reconozcamos más unos a otros. Cada uno tenemos nuestros dones y nuestras enseñanzas, y escucharnos sin robarnos y sin apropiarnos de lo ajeno, creo que es un gran primer paso para salir de muchos atascos de la humanidad y para desarrollarnos como personas.
Y eso es todo.